En septiembre de 2019 salió a la luz una profunda investigación del diario Infobae, donde se denunciaba a los 4 principales grupos, o mejor dicho, los 4 feudos de la delincuencia organizada que controlan a Venezuela. Por un lado, la cúpula, liderada por Nicolás Maduro, Cilia Flores, los hermanos Rodríguez y sus asesores cubanos. El segundo grupo es el poder militar, el llamado Cartel de los Soles, encabezado por el alto mando de las Fuerzas Armadas. El tercer grupo es el clan familiar de Diosdado Cabello. Y el cuarto y más terrorífico de estos grupos criminales es el liderado por el vicepresidente del área económica del régimen, Tarek Zaidan El Aissami Madá, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab Halabi. Hoy conoceremos a la temida Corporación Siria, quizás el más siniestro de estos 4 feudos delincuenciales, no solo por su vinculación al terrorismo, sino también por su decidido apoyo al nacimiento y expansión de las megabandas criminales conocidas como trenes que azotan a Venezuela. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Jure delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. La Corporación Siria, más que una mafia organizada que se reúne periódicamente para planificar estrategias, objetivos y próximos pasos, esta organización parece obedecer a una alianza tácita, a un origen étnico común y a una manera particular de ver los negocios. Su modelo a seguir es el dictador sirio Bashar al-Assad, que frenó la primavera árabe en su país y se aferró al poder a toda costa, sumiendo a su nación en una cruenta guerra civil y creando una de las crisis de refugiados más grandes del mundo. El líder de esta organización, Tarek El Aissami, ha sido dirigente estudiantil, diputado por el estado Mérida, viceministro, ministro del Interior, ministro de Industrias, gobernador de Aragua y actual ministro para el petróleo y vicepresidente económico del régimen chavista. Este personaje es hijo de padres drusos sirios. Su padre, Carlos Zaidan El Aissami, fue jefe de la sección venezolana del partido político Baas, árabe socialista de Irak, el mismo de Saddam Hussein. Incluso su tío abuelo Chibli Al-Aissami fue vicepresidente de Siria en 1965. Ya en 2012 y en plena guerra civil en Siria, la hermana del dictador Bashar al-Assad salió del país y se refugió en Venezuela con sus 5 hijos, apadrinada nada más y nada menos que por el Aissami. Su primer cargo en la administración pública fue como jefe de la misión Identidad en 2003, adscrita al SAIME, donde otorgó cédulas de identidad a cientos de miles de personas. Esta cedulación masiva, tanto regular como irregular, sirvió para perpetrar el fraude electoral del revocatorio del año 2004 y los posteriores fraudes del régimen. Esta cedulación masiva no solo permitió a extranjeros votar, sino también otorgarle identidad y pasaporte venezolano a miles de terroristas vinculados a Hezbollah y a las guerrillas colombianas de la FARC y el ELN. En el año 2007, Chávez, en agradecimiento a sus labores, lo nombra viceministro de Seguridad Ciudadana. Allí le tocará desarticular a su paisano Walid Maklet,
quien se había convertido en un socio incómodo para el chavismo, demasiado visible y vulnerable, al que tenían que apartar de la jugada. El caso Maclet significó un quiebre en la vida del Aizami. Existían relaciones familiares entre ellos, pero privó su obediencia a Chávez. En la entrevista grabada en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, en Colombia, en 2010, Walid Maclet habló de su cercana relación con el hermano del ahora vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aizami. Yo hacía negocio era con el hermano de él, no directamente con el ministro, pero sí con el hermano de él, y los favores eran pagados, ¿me entiendes? Claro, porque por decirte algo, ponían a un comisario que estaba sin cargo, por decirte. Sin cargo lo ponían jefe de la zona, así tan sencillito. Acuérdate que es el ministro de Relaciones Interiores. Él siempre me hablaba que tenía que hablar con su hermano, que tenía que ir a decirle eso personalmente al hermano. Bueno, eso lo podía decir por teléfono, cada que hubiera algo. Pues. Él tenía que hacerlo a través del hermano. Y en una conversación que tuvimos en mi apartamento, él me dijo también, ¿verdad?, que necesitaban reunir una cierta plata, ¿verdad?, porque había ya un banquero que le había colaborado a ellos con 1.000 y pico de millones de bolívares, aparte que por cualquier cambio que yo necesitaba, yo les pagaba al muchacho, pues, por decirte. Porque necesitaban comprar un buque petrolero para afiliarlo con unos amigos de ellos. A partir de ese momento se dedicó a perseguir, detener y extraditar a todos los narcotraficantes que operaban desde Venezuela o que se habían venido desde Colombia, siempre y cuando no le prestaran servicio o gozaran de la simpatía de las FARC. Es decir, el Aizami eliminó totalmente la competencia que los embarques de cocaína de la FARC pudieran tener en Venezuela. En el año 2017, el Simón Wiesenthal Center, institución de derechos humanos dedicada a documentar a las víctimas del Holocausto, denunció los nexos de Tarek El Aizami con la organización terrorista antisemita Hezbollah, no solo otorgándoles pasaportes venezolanos, sino también siendo su principal cabecilla en América Latina. Lo quieren vincular a Hezbollah. Yo conozco bien a Tarek, lo conozco muy bien. Nunca en su vida, jamás ha tenido contacto con nadie de Hezbollah. Se la pasa el gobierno de Estados Unidos atacando a Tarek El Aizami, porque es hijo de un matrimonio árabe, padre árabe, madre árabe, de una familia que está una parte en Siria y otra en el Líbano. Tarek nunca ha tenido relación con Hezbollah. Y Hezbollah es un partido político legal, que tiene ministros, tiene diputados, tiene gobernadores allá. Ahora ellos quieren fabricar un expediente falso para atacar permanentemente a los ministros de la revolución. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso precio a la cabeza de Tarek El Aizami. De hecho, aún se ofrece la suma de $10 millones a quien pueda dar con su paradero. Considerado como altamente peligroso, se le acusa a Tarek, junto a su amigo y testaferro Samark López Bello y a Joselit Ramírez Camacho, del delito de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y fraude al gobierno americano. Venezuela, el pueblo tiene hambre, no tienen comida, no tienen medicina, no tienen derechos humanos y estos generales y estos oficiales se hacen millonarios. Mientras que el pueblo está sufriendo. Mira, ese vicepresidente que se sancionó por el Departamento de Tesoro tiene un avión privado que lo tiene en Miami, tiene varias casas en Miami. Él no está sufriendo, pero el pueblo de Venezuela no tiene ni comida. Y Mario Díaz-Balart y yo tuvimos una reunión con el vicepresidente Pence ayer mismo, donde hablamos de estas medidas, pidiéndole más acción porque Latinoamérica está bajo ataque de todos estos grupos narcoguerrilleros y traficantes y personas que quieren pisotear los derechos de los pueblos. El Aizami, también conocido bajo el alias de El Turpial, le fueron incautadas numerosas propiedades, aviones y yates en los Estados Unidos por un valor de más de $600 millones, todo a nombre de sus testaferros. Como gobernador de Aragua, el Aizami,
quien ya era cercano al mundo carcelario por su rol como ministro del Interior, fue el principal promotor para la consolidación del llamado Tren de Aragua, asegurándose así que el narcotráfico de cocaína para consumo interno abasteciera a las redes de microtraficantes locales controladas por la delincuencia común. Esto le llevó a convertirse en el niño consentido de las megabandas de Venezuela, a las cuales no duda en acudir o apoyarse en ellos para los trabajos sucios que requiera. Otro de los nuevos líderes de la corporación siria es el actual fiscal del régimen y violador de los derechos humanos, Tarek William Saab Halabi. Alias Cochino Papiao, es el principal vínculo entre la cúpula del régimen y la corporación desde la caída en desgracia de otro notable miembro de esta mafia, Elías Jawa. Más que fiscal, la función de William Saab en la corporación es la de actuar como un sicario más del régimen para forjar delitos, señalar, perseguir y apresar a todo aquel que sea acusado por sus jefes. Otra figura importante de la corporación siria es Ayman el-Trudi. Se presenta como el de ideología de extrema izquierda más dura. Gran amigo del español Juan Carlos Monedero, cofundador del partido español Podemos. Las fuertes creencias de el-Trudi no quitan de que existan acusaciones de enriquecimiento ilícito en contra de familiares muy cercanos por el caso de Brecht. Además de los 4 destacados miembros de la corporación siria, en Venezuela circula información de cerca de 20 funcionarios altos y medios en puestos de gobierno, igualmente de origen sirio o del Medio Oriente, así como familiares como Haifa el-Aizami, hermana del vicepresidente de la Economía, quien se desempeña como embajadora de Venezuela ante los Países Bajos y en la Corte Internacional de La Haya. Los sirios le aseguran a la cúpula una puerta de entrada de contactos y simpatía internacional entre grupos, partidos o gobiernos del Medio Oriente, tanto en Siria, Irán como en Turquía. La corporación siria es en definitiva una de las mafias más grandes de América Latina. Dueños del narcotráfico y microtráfico en Venezuela, sobornos, sobreprecios, manipulaciones en los tribunales y la justicia, así como el engranaje con las megabandas de delincuentes comunes de la zona central del país, protectores de la guerrilla colombiana y de organizaciones terroristas islámicas. Sirios, más temprano que tarde a ustedes también les llegará la justicia.